el corresponsal que tú has entrevistado aquí en tu programa varias veces de Los Angeles Times, ahorita se me va el nombre. Fisher. Exactamente, Fisher. Pues a ver, una semana antes, o 3 días antes, no recuerdo el número de días, pero menos de 10 días, de que saliera la acusación en contra del gobernador Rocha y otros 10 funcionarios de Morena, había salido en el reportaje y había dicho, Estados Unidos va a pasar de estar quitando y suspendiendo visas a acusaciones que vienen desde el Departamento de Justicia. Cuando salió ese reportaje, muchos voceros de Morena, incluyendo quien nos acompaña, dijeron, bueno, eso es pues especulación y eso solo es un reportaje, ya ven que esos periódicos tienen agenda, y al poco tiempo se corroboró. Y así ha ido sucediendo con muchos de los reportajes. Pero es muy evidente, ¿verdad?, que lo que están diciendo no lo están poniendo sin tener atrás fuentes. Y además, eso se corrobora con lo que hemos escuchado, por ejemplo, de la gobernadora de Baja California, lo que se filtró, que ella misma reconoció que es un audio donde ella, digamos, está buscando de alguna manera negociar con Estados Unidos. Yo iniciaría por decir, Adela, que lamento muchísimo que estemos llegando ya al extremo de la construcción de narrativas falsas porque responde a una estrategia de la derecha y que tiene nombre, que tiene apellido, que tiene participantes, en donde incluso yo escuché a un Juan Zavala decir que pues no importa que alguien haga un señalamiento de una fuente no verificada, en donde diga, fíjense que obtuve información de la persona que me contó que le contaron que había gente informando al gobierno de Estados Unidos. Un medio de comunicación serio, pero que no es excluyente a lo que ha venido sucediendo incluso en los últimos días en México. Vimos una columna de quienes piensan que el personaje que le escribió en El Universal, ni siquiera lo voy a mencionar, tenía o validaba un razonamiento respecto a ciertas declaraciones que asumió que había dado Carlos Monsiváis, ¿no? Que primero, en su naturaleza, era curioso porque eran profundamente homofóbicas, y segundo, trataban de descalificar con la trampa de que quien tratara de defenderlo, pues entonces podría resultar homofóbico, ¿no? Tuvo que salir la familia a pedir que se corrigiera. El diario El Universal sí tuvo no el mismo alcance que se hubiera deseado tener al momento de publicar la disculpa pública, que por cierto solo se la ofreció a los familiares y no a Andrés Manuel López Obrador, y se parece también mucho, ¿no?, a esta otra narrativa que sale también de un periódico nacional, el Excelsior, por ejemplo, en donde una periodista dice, para construir una narrativa de que Noroña está utilizando la figura del nepotismo, pues le construyen hasta un hijo, ¿no? O sea, cosas inconcebibles. Es decir, le creamos un hijo en función de que alguien y una fuente me dijo en el Senado, mismo escenario, y entonces como este hijo creado trabaja para él y gana tanto, pues hay nepotismo. Imagínate, Adela, a dónde hemos llegado en esta estrategia coordinada de la oposición por construir noticias falsas. El tema es lo mismo. Lo que están tratando de hacer ahora es lanzar una noticia que tenga un impacto muy importante, y no importa si es mentira. Al final de cuentas, no se va a aclarar y le va a llegar a ciertas gentes que se lo van a creer, y por supuesto a los que incluso son parte de estas corrientes radicales de ultraderecha o derecha, pues no hay ni forma de explicarles que no es real. Ellos se creen ciegamente lo que les diga Damián Cepeda, lo que les diga Jorge Romero, lo que les dice Alito Moreno o lo que les dice Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Entonces me parece que es un tema interesante para poner sobre la mesa, un tema interesante para discutirlo, y un tema interesante porque, fíjate, las principales democracias reconocen en sus constituciones que el derecho a la información es fundamental para la permanencia de la democracia. Y cuando el derecho a la información no contempla información basada en datos verificables y datos duros, tenemos un problema que puede atentar contra la democracia. En el mundo, el periodismo trabaja con fuentes. ¿Sí? Y en muchas ocasiones la fuente es anónima. Yo no sé si no se sabe aquí y no estamos en obligación de revelar nuestras fuentes. De hecho, son sagradas las fuentes. La ley mexicana incluso la ha querido quitar Moreno. Pero la ley mexicana, bueno, pues cuando yo estaba en la legislatura hubo iniciativas al respecto de querer acotar este tema de las fuentes, y hubo un debate muy grande, no lo quitaron, pero hubo un debate grande. Y muchas veces gobiernos autoritarios han intentado que el periodismo no pueda tener este tema de sus fuentes y protegerlas. En el mundo, marcadamente, por ejemplo, casos muy emblemáticos de Estados Unidos, el caso de Nixon, de Watergate, por ejemplo, pues se basaba en fuentes que estaban protegidas. Han de hecho ido a litigios en donde han amenazado con meter a la cárcel a las personas dueñas de los medios de comunicación por no querer revelar sus fuentes, porque es un trabajo periodístico. Entonces, yo lo primero que le quiero decir a quien nos está escuchando es que es normal en los medios de comunicación y en el periodismo que se diga, tengo una fuente, pero esa fuente es anónima. Por supuesto, claro está que cuando tú lees un trabajo periodístico, no estás leyendo una carpeta de investigación, tiene una distinta naturaleza. Si fuera una carpeta de investigación, ya está con la autoridad. El trabajo periodístico, al final del día, es un reporte de parte de ese medio que se hace responsable de lo que está diciendo y dice, la información que yo tengo es esta. En efecto, porque ha habido muchos casos aquí, nomás que celebran cuando son a favor y critican cuando no. O sea, muchísimas críticas del propio López Obrador en la historia eran basadas en trabajos periodísticos.
que citaban fuentes, en muchos casos anónimas, en donde decían, es que se está reportando ello. Sí quiero ser muy objetivo y claro diciendo que no tiene el mismo peso, por supuesto que no, que una carpeta de investigación. O sea, es distinto documento, pues. Ahora, esta nueva etapa señala a 2 gobernadores en funciones que ya habían sido señalados por el tema de posibles investigaciones con crimen organizado y con el tema de las visas, ahora los mete en este nuevo reportaje y dice, la novedad es que hay varios funcionarios de Morena, según sus fuentes, según le dice al periódico con quien tiene el diálogo del propio gobierno de Estados Unidos y demás, que varios personajes, entre ellos pues gobernadores y funcionarios de primer nivel, incluso legisladores, cita el reportaje, de propio Morena, se están acercando con el gobierno de Estados Unidos, tratando de colaborar, buscando señalar responsabilidad hacia algunos de los otros implicados del propio Morena, o bien entrar en un diálogo buscando ellos salvarse, ¿no? Ok. Es un reportaje periodístico hasta el día de hoy. El tema de fondo es que es creíble. Eso es lo que yo pondría en la mesa. A mí el tema de fondo no es el reportaje, es la crisis en la que está el gobierno por proteger a políticos corruptos que se aliaron con el crimen organizado y o casos terribles de corrupción. En ese caso particular, pues se aclarará, seguramente ellos tendrán el interés de, digamos, marcar su postura. Entiendo que ya lo hizo uno de los 2 señalados, el otro no, en fin, y entiendo lo que se dije que de que es un reportaje. Sin embargo, yo lo que sí creo es que ha habido una ausencia de actuación en México de parte del gobierno de Morena. Si aquí existiera justicia real, una fiscalía que verdaderamente hiciera las investigaciones para todos los casos y tuviéramos la certeza los mexicanos de que no va a haber impunidad, me parece que fuera hasta cierto punto irrelevante. Yo creo que aquí hay una diferencia importante que sí le tengo que decir a Arturo. Cuando él dice, ¿dónde están las pruebas? Ese no es el trabajo del periodismo. Ese es un trabajo eventualmente de las fiscalías en Estados Unidos, de los ministerios públicos en México, que luego se presentan y que es el trabajo de un juez valorar para eventualmente emitir un juicio final. El trabajo de los periodistas es más allá de las simples pruebas, porque hay hechos que no se pueden probar, porque pues si se están dando estas pláticas, pues evidentemente se están dando en la condición del anonimato. Y muchos de los reportajes pues son así, surgen otra vez con el anonimato, porque si no, no tendríamos nada, porque si te esperas a tener pruebas, pues entonces esa es la chamba que solo podría hacer el fiscal, que no puede hacer el periodista. Entonces, ¿a qué se remite el periodismo? ¿Cómo le creemos o no a un periódico o no? Pues depende de una cosa fundamental, que es el prestigio del medio, que es el prestigio del periódico, del diario, de la cadena televisiva, del canal de YouTube, lo que sea. Entonces, decir o insinuar, porque Arturo no lo quiere decir así, pero insinuar que el New York Times está haciendo propaganda o que es parte de la derecha unida en este complot en contra de Morena, como él lo ofrece, pues bueno, esa es la misma acusación que le hace, por cierto, el gobierno de Donald Trump al New York Times, digo, nada más para ponerlo en sus términos, porque además el New York Times es una empresa, hay que decirlo, es una empresa pública. De hecho, el dueño, quien ha llegado a tener más acciones de ese periódico, es el mexicano Carlos Slim. No sé si a Arturo le parezca parte de una red de derecha en contra de Morena. Entonces me parece que esas acusaciones, compararlo con lo que ha pasado, que además otra vez a nosotros ahí no nos puede poner en el mismo saco. Yo lamenté muchísimo, de verdad, que se le diera difusión a una presunta, que ya sabemos que fue falsa, entrevista a Carlos Monsiváis en contra de Manuel López Obrador, que uno lo leía y decía, pues Monsiváis nunca se expresó así, no hablaba así de nadie. En fin, lo que decía alrededor me parece que era ridículo, pero optan por descalificar, lo cual a mí me dice que hay cierto nerviosismo detrás de que haya más de 12 personas de alto nivel que están colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. Porque yo sí lo veo, Juan, como una estrategia de comunicación coordinada, como un ecosistema coordinado. Y basta con ver, aquí tengo un reporte de cómo se replicó, por ejemplo, la nota del Universal, que hoy sabemos que fue una mentira. Fíjate, la replicaron 197 medios tradicionales. La respuesta la difundieron 42 medios tradicionales, porque creo que es parte de la estrategia de comunicación en la que se han montado los opositores, por lo menos lo tengo más claro en el PRI, en el PAN y en los grupos de derecha que encabeza Salinas Pliego y otras personas más, ¿no? Y que piensan que esta estrategia de comunicación y de erosión va a afectar a nuestro movimiento. Lo pongo sobre la mesa como un tema que debería analizarse y como un tema que, reitero, ¿por qué es importante? Porque el derecho a la información, ¿no?, amplía o decrece la democracia en los países. A mí me parece que lo grave está no en la nota, sino en lo que está sucediendo en México y que no hay consecuencias. Me parece el mejor interés de todos, por ejemplo, de todos los gobernantes, que el Estado mexicano nos diéramos formas institucionales de una revisión permanente de quien tenga a su cargo policías, por ejemplo, o de quien representa un riesgo que se alíe con el crimen. Y yo entiendo que en tu esfera normal de derechos, pues no se puede, porque es una investigación cuando alguien tiene pues algún señalamiento de posible o una sospecha o elementos de prueba que te llevan a una investigación. Pero a mí me parece que en el caso de los gobernantes o quienes estamos en el sector público, yo no lo estoy en este momento, pero lo he estado, nuestra esfera
de derecho en ese sentido, si hay un riesgo, porque en este caso el riesgo de seguridad nacional debería ser más acotada, y tendrían que tener esquemas de sin investigaciones unilaterales y discrecionales que se puedan convertir en persecución, sí sistemas de alertas. El nuevo partido político Somos México. Órale, puede estar bueno el tema. Por ejemplo, si me permiten los compañeros, yo empezaría por decir, uno, pues qué bueno que se autorizó el registro de esta organización política, el nuevo partido con los viejos políticos, porque había esta narrativa de todos ellos de que el gobierno, el régimen, el oficialismo no los iba a dejar pasar, y fue todo lo contrario, ¿no? Eso sí, ¿no? Al parecer van a tener que cambiar su nombre, y yo quiero hacerle algunas recomendaciones a Costa Naranjo. Desde aquí podrían ser Somos lo peor de México, ¿no? O Somos el desperdicio de los partidos políticos, o Somos el México de los privilegios, ¿no? Porque cuando uno ve quiénes integran, pues ni más ni menos que a este partido político, pues bueno, pues está Guadalupe Acosta Naranjo, ¿no? Este exmilitante del PRD, ¿no? Vemos también, y es curioso, porque yo escuchaba a Acosta Naranjo decir algo así como, vamos a alcanzar el próximo año 8% del porcentaje electoral, así como Morena lo hizo en su primer año. ¿No? Y yo digo, bueno, pues es que no se parecen en nada con Morena. Nosotros nacimos como un movimiento social desde abajo, desde el pueblo, ¿no? Las últimas propuestas que vimos fueron las del Partido Acción Nacional, ¿no? Y la verdad es que de pena, ¿no? Las 111 propuestas que yo escuché del Partido Acción Nacional en su tercer relanzamiento en 8 meses, ¿no? Volver a la corrupción con el Seguro Popular 2.0, cuando hay documentadas irregularidades de la Auditoría Superior de la Federación de que se clavaron 70,000 millones de pesos, ¿no? Ver que dicen, vamos a vender Dos Bocas, ¿no? O sea, Dos Bocas y Deer Park es lo único que ha permitido que el precio de la gasolina no se vaya como está en Estados Unidos y en otros países. El 80% de la recaudación de Fox y de Calderón venía del petróleo. Con Calderón se invirtieron, sí, 9,000 millones de pesos, pero para construir una barda. Y nos van a decir que quieren vender una refinería. No, bueno, pues es increíble, ¿no? Calderón tuvo, fíjate, 12,000 millones de pesos en 2007 de excedentes petroleros. ¿Y qué hizo? Absolutamente nada. Alimentar su guerra contra el narco mientras se aliaba justamente con los narcos, ¿no? Bueno, también propusieron o volvieron a traer la propuesta de la megaprisión al estilo de Bukele, ¿no? Pero se les olvida que en 2001 dejaron salir por la puerta delantera al Chapo Guzmán de un penal de máximo seguridad, y ahora los vemos también diciendo vamos a reducir el impuesto al valor agregado al 10%, cuando nunca en la historia ellos han reducido los impuestos. Crearon, por ejemplo, el YETU, que era el impuesto empresarial con una tasa del 16.5%, crearon el IDE, que es el impuesto para depósitos al efectivo, y subieron el IVA al 16% en el 2009, ¿no? Y pues con eso tú te das cuenta que las propuestas, las 111 propuestas del Partido Acción Nacional, lo único que te dicen es regresemos al pasado. Simplemente atajar o tocar unas mentiras. Yo digo, es brutal desconocimiento a veces de lo que se señala, pero esos porcentajes de ingresos totales, de ingresos petroleros, tiene décadas México que no lo ve. Yo nomás en fin, hasta pena me da. Segundo, el PAN bajó impuestos, el ISR, por si no lo sabes, se puede meter en internet el que sé. De hecho, yo lo he usado en mesas de debate sobre impuestos como ejemplo de algo en lo que yo comparto. Yo creo que en México lo que hace falta es una reforma fiscal, pero no que suba impuestos, sino que los baje. Bajo la lógica de que bajas impuestos de manera progresiva, obviamente está, y fomentas la inversión, bajas impuestos y fomentas el consumo.